Aquí me tienen. Buenas noches, junto a David Cuesta. Buenas noches, David. Muy buenas noches, Manolo. Hoy arrancamos con toda nuestra audiencia con una bomba informativa a nivel nacional que tiene su repercusión en Canarias. Efectivamente. Y que aquí vamos a poder escuchar, ver, analizar y entender qué es la operación Leso. Así que quédense con nosotros porque hoy además compartiremos un montón de asuntos de interés con todos ustedes, entretenimiento, actualidad, música, en un fin de semana que ya prácticamente arranca y que compartimos con ustedes. Miren, las grabaciones aportadas a la causa que se sigue en la llamada Operación Leso en la Audiencia Nacional y que apuntan directamente al corazón de Coalición Canaria, directivos de OHL aparecen en los audios en poder del juez Manuel García Castellón, comentando las comisiones repartidas entre al menos 3 altos cargos de este partido por las obras relacionadas con puertos del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Recuerden ustedes las obras de El Bufadero y Granadilla en Tenerife y La Estaca en la Isla del Hierro. En todos los casos se habla de comisiones del 3%. 3 de las 23 grabaciones incorporadas a la causa tienen como protagonistas a Luis Suárez Trenor, que fuera durante 12 años presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Julio Bonis, consejero de Sanidad y Presidencia en varios gobiernos autonómicos, recuerden ustedes, vinculado más bien a la línea de ICANN dentro de Coalición Canaria, en la época en la que ICANN formaba parte, luego pasó a convertirse en Nueva Canarias, y Antonio Castro Cordobés, de la agrupación Palmera Independiente, de API, también Coalición Canaria, que pasó, recuerden ustedes, a llevar consejerías de Agricultura y también la de Obras Públicas, hasta incluso llegar a presidir el Parlamento de Canarias. David Cuesta, ¿qué es realmente la Operación Leso? ¿De dónde surge? Porque esto es una parte. Sí, bueno, la Operación Leso es una gran macrooperación policial y judicial a nivel nacional que ha tenido pues su epicentro en Madrid, o que ha tenido, digamos, su punto más caliente en Madrid, con la parte de este caso judicial que ha llevado a que el expresidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, Ignacio González, esté en la cárcel por, insisto, el cobro y la participación en una serie de adjudicaciones amañadas para cobrar y beneficiar, en este caso, a una gran multinacional como es OHL y cobrar, en este caso, presuntamente, pues mordidas comisiones a cambio de esas adjudicaciones a OHL. Esa es, digamos, la pieza principal, la que más repercusión ha tenido. Pero el caso es tan grande, son miles y miles de folios en poder de la Audiencia Nacional, que es nada más y nada menos quien está instruyendo este caso, que poco a poco, a medida que se ha ido investigando, han salido diferentes ramificaciones, diferentes piezas que tienen o que ponen el punto de mira en otros lugares de la geografía española. Por ejemplo, en Andalucía, en grabaciones que implican al Partido Popular, o en Canarias, algo que ya sabíamos porque conocíamos que el juez, por ejemplo, había imputado, había considerado investigados o estaba investigando en la causa a 2 ex altos cargos de Coalición Canaria, a Antonio Castro Cordobés y a Luis Suárez Trenor. ¿Antonio Castro y Luis Suárez Trenor o Julio Bonis y Luis Suárez Trenor? No, Antonio Castro y Luis Suárez Trenor. Han sido imputados ya. En esta causa y están siendo investigados. Julio Bonis no, porque Julio Bonis vive en México. Entonces, de momento... Bueno, vive en México. Ayer... Bueno, puede vivir en México, pero ayer estaba en Madrid. Probablemente estuviera ayer en Madrid, probablemente Julio Bonis esté que no pare. Y no sería de extrañar que acabase siendo investigado, pero en principio, insisto, Julio Bonis tiene su residencia oficial en México. Y de México hablaremos también, lógicamente, cuando analicemos ahora la figura de Julio Bonis. Eso es lo que sabíamos. Pero sí. ¿Julio Bonis de alguna manera está investigado? No, oficialmente no. No lo está. Hay que dejarlo claro. No aparece entre las personas que figuran como investigadas. Sin embargo, ¿ha hablado? ¿Aparece alguna grabación? Efectivamente, sin embargo, aparece, lógicamente, en esas grabaciones de las que ahora vamos a escuchar y que vinculan, y que es la parte que al final ha arrojado un poco más de luz sobre esto, porque sabíamos, insisto, que tanto Antonio Castro como Luis Suárez Trenor estaban siendo investigados. Sabíamos que hay documentación, hay al menos 2 tomos en esa causa
que afectan a Canarias y en este caso a estos exactos cargos de Coalición Canaria. Pero no teníamos mucha más información. El sumario de entrada, que está en Madrid, lo cual ya hay una distancia que lo complica para los periodistas aquí, pero también es verdad que estuvo bajo secreto de sumario durante mucho tiempo y es ahora, cuando se ha levantado el sumario, cuando estamos pudiendo tener acceso a esa documentación, que son indicios, o que para el juez son indicios de que se pueden haber cometido esas presuntas mordidas también en Canarias. Durante toda esta conversación, para no estar mareándoles a ustedes y para que a nivel de grabación judicial, que si la quisieran utilizar las partes afectadas y quisieran meternos en el follón, nosotros como siempre estamos dispuestos, pero desde el principio hasta el final de esta conversación ponemos el paréntesis de presuntamente a toda esta investigación que está instruyendo un juez, por la que ya hay personas en prisión y que, insisto, serán juzgados, algunos se tendrán que sentar en el banquillo y a lo mejor algunas personas saldrán fuera de todo este follón y otras se quedarán dentro. Eso no lo decidimos nosotros. Nosotros lo que decidimos es que contamos, y más que decidir lo que contamos es contamos todo, lo que a lo mejor difícilmente ha visto la luz y que nosotros hemos decidido pues que se vea para mayor claridad de cómo funciona esto de las comisiones por las obras públicas. Hay que preguntarse por qué, o sea, en concreto, ¿cuáles fueron esas adjudicaciones en Canarias? Sabíamos que estaban o que se estaba investigando la adjudicación de las obras del muelle de abrigo del puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife. Sabíamos también que había indicios de que se podrían haber cobrado esas comisiones con respecto al puerto de La Estaca, en la isla del Hierro, y también hemos sabido ahora que se podrían haber pagado esas mordidas en el dique del Este, en el muelle del Bufadero, en Santa Cruz de Tenerife. Todo a través de adjudicaciones, no directamente a OHL, sino bueno, a su filial para obras o para actuaciones portuarias, que es una empresa que se llama Sato. Sato es la empresa que se ha beneficiado de esta serie de adjudicaciones que se están investigando. En muchos casos, luego concretaremos y daremos las cifras, en UTE, en la Unión Temporal de Empresas, con otras sociedades. Pero insisto que a quien se está investigando es a OHL y en este caso a su filial Sato por esas 3 obras de Granadilla, de La Estaca en el Hierro y del Bufadero en Santa Cruz de Tenerife. David, por curiosidad, ¿quién imponía o quién... ¿de dónde sale el 3%? ¿De un ofrecimiento de la compañía a los políticos o de los políticos a la compañía? Lo digo porque estamos hablando de una empresa muy importante. Sí, una empresa muy importante y hay que entender que por lo que se sabe hasta ahora, por los indicios que hay, la documentación que hay en la Audiencia Nacional, por lo que ya han ido declarando algunos de los protagonistas que ya han tenido que ir a declarar, sabemos que había una trama muy bien urdida, una trama muy bien organizada, hasta el punto de que una de las personas, uno de los directivos que ahora escucharemos en esas grabaciones, el considerado el Bárcenas de OHL, tenía apuntados en una tabla de Excel todos los pagos que se realizaban. Esto es otra de las pruebas que están en poder, en este caso, del juez en muchas de las operaciones que se están investigando a lo largo de la geografía española. Ese Bárcenas de OHL que apuntaba todas las operaciones y los pagos. Esto era una trama muy urdida por una serie de altos directivos de la empresa OHL, vinculados también con esta filial de Sato, y que después captaban a las personas. Por tanto, si captaban era la compañía la que les ofrecía al político de turno o a estos intermediarios, les decían, oye, yo quiero estar ahí, sé que vas a realizar esta obra y te ofrezco el 3%. Sí. ¿El 3% era para el partido, para la persona? No siempre era el 3%, hay que decirlo. En el caso de Canarias sí. Bueno, el porcentaje. En el caso de Canarias sí, pero hay otros lugares donde incluso eran mayores esas comisiones. En el caso de Canarias era el 3%, ahora lo escucharemos, pero tú me preguntabas que si para quién era ese dinero. No lo sabemos. Lo que sabemos es a quién presuntamente se lo entregaban o a quién dicen ellos que se lo entregaban. ¿Por qué? Porque lo sabemos gracias a estas grabaciones. Tú decías que son 23, efectivamente hay 23 audios en poder de la Audiencia Nacional y ahí entra la figura del que llaman en este caso el Villarejo de OHL, que era Paulino Hernández, un ex alto cargo de OHL, que grababa todas las conversaciones en las que se hablaba de estas prácticas. Era una manera de protegerse. Lo hacía Bárcenas también, con el caso Gürtel y con la trama que afectaba al Partido Popular. Él grababa todo lo que se hablaba de esto, igual que uno de ellos, otro compañero, apuntaba todo en una tabla de Excel. Él grababa las conversaciones entre ellos sobre este tema y también con algunas de las personas implicadas.
Qué interesante. ¿Vamos a escuchar alguna de esas grabaciones? Vamos a escuchar la primera de las grabaciones. ¿De quién se trata? Bueno, en este caso están hablando estas dos personas de las que hemos hablado, el supuesto Villarejo de OHL y el supuesto Bárcenas de OHL. Están hablando... El que apuntaba y el que negociaba. Están hablando en este caso de la figura de Julio Bonis. Vamos a escucharlo. Bonis. Julio Bonis. Bonis. Y estamos soltándoselo en México. En Nueva California, Baja California. Tiene ahí unos tinglaos. Yo no sé. No sí, sé. pero no, es que Bonis ya es a título... Porque Bonis, ¿tú crees que representa otros intereses? Sí, ahí está interviniendo como representante de Coalición Canaria. No se entiende muy bien eso. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué están diciendo? Están hablando de ese pago de esas presuntas comisiones y dicen que a Bonis ese dinero, esas comisiones se las sueltan en México, se lo estamos soltando en México. Están hablando entre ellos y hablan de están Julio hablando de un Bonis. tercero. Vamos a escucharlo de nuevo. Sí, todas las conversaciones que vamos a escuchar son directivos de OHL o exdirectivos hablando entre ellos. Es importante dejarlo claro. Muy bien. Bonis. Julio Bonis. Bonis. Y estamos soltándoselo en México. En Nueva California, Baja California. Tiene ahí unos tinglaos. Yo no sé. No sí, sé. pero no, es que Bonis ya es a título... Porque Bonis, ¿tú crees que representa otros intereses? Sí, ahí está interviniendo como representante de Coalición Canaria. Bonis es una persona que siempre ha ido un poco por libre, ha sido un verso suelto, una persona que llegó de la península, que cuadró, como tú bien explicabas, dentro de una de las siglas que acabó confluyendo en Coalición Canaria y que ha estado vinculado pues desde en las investigaciones del caso de las Teresitas sin que al final pues haya acabado siendo condenado. Este señor. Esta persona que estamos viendo aquí es consejero de Sanidad, otras grandes responsabilidades dentro del gobierno de Canarias, muy ligado a la figura de Román Rodríguez cuando Román Rodríguez estaba dentro de Coalición Canaria, digamos, antes de la escisión de Nueva Canarias. Y también, bueno, pues lo hemos visto mencionado su nombre relacionado con la investigación al clan de los Puyol, donde también se cobraban comisiones del 3%, como se ha publicado. Julio Bonis, insisto, una figura clave, y ahí incluso los propios interlocutores dudan en esa conversación de si Julio Bonis está cobrando eso para él o lo está haciendo a nombre de Coalición Canaria. ¿Cuál sería el siguiente audio? Bueno, vamos con otro audio en el que ya se describe más en concreto el porcentaje y cuáles son esas actuaciones que se llevan a cabo. Y también aquí aparece ya la figura de Luis Suárez Trenor, del que ahora hablaremos porque es fundamental. ¿Es el 2,5 Granadilla? El 3, ¿no? El 3. Ah, ¿el 3? Sí. Ah, pues me dijiste tú el otro día el 2,5, ah, el 3. No, me había dicho 3 que era el 3, pero... Lo que dijiste vos todo 2,5 era esto. El 2,5 salió el otro día. Porque Joaquín, no, porque Joaquín... Porque dijiste el 2,5 no, ya, porque Joaquín comentó que había hecho... Que había hecho el número. No, claro, y Joaquín lo dividiría el número sobre el total, no sobre nuestra parte. Sí, seguramente. Granadilla... Hace tantísimo tiempo que ya no me acuerdo ni cuándo ni si lo hablé. ¿Tú lo has confirmado ese tema con Luis o no? ¿Lo del 3 él te ha dicho algo? Sí, como siempre. Sabes que con Luis no hay variación. Bueno, hay una pequeña variación. Y la verdad es que solamente le hemos dado en una ocasión, que fue por lo del bufadero. Y en la estaca. Y le dimos el 3 y en la estaca. Están hablando de Luis Suárez Trenor. Sí, primero hablan no se acuerdan bien de cuál había sido la comisión pactada para Granadilla, del 2,5, el 3%. Aquí entra ya otra persona a la que se le preguntó y ha declarado sobre este asunto, otro exalto cargo de OHL, y la realidad es que empiezan a hablar y aparece la figura de Luis, porque al final como que parece que Luis es Luis Suárez Trenor, el que presuntamente manejaba o era el enlace para estas cuestiones. Luis Suárez Trenor, que fue presidente de la autoridad portuaria desde 1996 hasta el 2007, antes fue también consejero del gobierno de Canarias, el conocido como el hombre del maletín de ATI, así lo llamaban, también investigado por el caso Forum, una persona que, insisto, lo era todo en cuanto a la gestión, digamos, económica, era el conocido como el tesorero de ATI en Santa Cruz de Tenerife, que fue también secretario del partido en Santa Cruz de Tenerife y, como digo, presidente de la autoridad portuaria durante 11 años. Hay que recordar que en todo ese periodo estamos hablando de que eran miembros los 3 de las A y C, de las agrupaciones independientes de Canarias. En aquel caso, el señor del bigote, bueno, los dos tienen bigotes. El del más oscuro es Julio Bonis, de ICANN,
que luego se convirtió en Coalición Canaria, y este señor, no sé para dónde tiraría, pero era de Nueva Canarias, de lo que es ICANN. Y el de aquí era de la Agrupación Tinerfeña de Independientes, también parte de la Agrupación de Independientes de Canarias. Recuerden, después que aquello se reventó, terminó como el Rosario de la Aurora, y bueno, por un lado Coalición Canaria y por otro lado Nueva Canarias. Pero en medio está el que fuera hasta hace muy poco, bueno, hasta hace 4 años, ¿no, David? Presidente del Parlamento de Canarias, y ha sido diputado por la Agrupación Tinerfeña de Independientes, ahora Coalición Canaria, Antonio Castro Cordobés. Vamos a seguir escuchando. Sí, bueno, en ese segundo audio, que creo que es importante, insistían y aclaraban que al final la comisión en el caso de Granadilla era del 3%, y después aseguraban, y yo creo que esto es importante decirlo, aseguraban ellos, estas personas, que a Luis le habían dado por la obra del muelle de la Estaca, en la ampliación de la Estaca en el Hierro, y por el bufadero, ¿no? Y así lo recordaban en ese audio, insisto, en el que ellos ya dicen que eso se ha... ¿El bufadero dónde es, David? En el dique del este de Santa Cruz de Tenerife, el muelle de Santa Cruz de Tenerife. Pero hay un tercer audio que es muy, muy interesante, porque ahí aparece la figura de Antonio Castro y también se nombra al Partido Socialista. Yo creo que es interesante escucharlo. Sería fantástico. Lo que pasa es que Antonio Castro... No le mezcles con otros. Luis sí. Son muy reacios. Luis es posible, pero porque son muy reacios. Más me consta que Antonio reparte incluso al PSOE. Me consta que Antonio reparte incluso al PSOE. Ellos son muy reacios, pero está claro que hay una relación con Antonio Castro que aparece en esa figura, por lo menos lo nombran, y por algo lo nombran. O sea, tenemos que preguntarnos por qué aparece el nombre de Antonio Castro en la boca de estas personas en ese contexto del que estamos hablando, y además dicen algo que hasta ahora no conocíamos, y es que incluyen o dicen que incluso reparte, según ellos, Antonio Castro reparte hasta el PSOE. Es verdad que en la investigación de todo este caso judicial no hay ningún miembro del Partido Socialista de Canarias que esté siendo investigado. Es verdad que en la causa, en ese sumario, no se nombra directamente a ningún miembro del Partido Socialista. Sin embargo, por algún motivo, estas personas, de estos directivos de HL, tienen el conocimiento y dicen que les consta, por lo menos a ellos, eso dicen, que Antonio Castro el dinero que presuntamente recibía lo repartía también entre, en este caso, miembros del Partido Socialista. Hay que recordar que esto está muy ligado al puerto de Granadilla. Y no podemos olvidar, Manolo, la polémica que generó esta infraestructura, que generó una gran contestación popular y en la que el propio Partido Socialista estaba dividido internamente, desde con un alcalde en Granadilla que quería el puerto y que prometía puestos de trabajo para que se construyera el puerto, como era Jaime González Cejas, hasta parte del partido a nivel insular, que estaba, insisto, dividido en esta cuestión y en defender o no el puerto de Granadilla. El puerto de Granadilla se llegó a aprobar en 2005 en el Parlamento de Canarias, con la aprobación de todos los grupos, donde el PSOE incluso aprobó esta obra con una serie de enmiendas que se introdujeron, pero llegó a aprobarlas. Por tanto, no deja de ser significativo que se haga ese comentario, y yo creo que el PSOE también te debería dar explicaciones sobre esto. Por supuesto, Coalición Canaria es el minuto 1, ¿no? Cosa que no ha hecho. David, de todas maneras, realmente quienes tendrán que dar explicaciones al juez, porque han sido llamados no a declarar, sino como imputados, Antonio Castro, corrígeme si me equivoco, sí, y Luis Suárez Trénor. Sí, efectivamente. Julio Boni, no. No, de momento no. De momento al menos no. Antonio Castro ha hablado hoy precisamente en la cadena COPE. Hoy no ha querido hablar, pero sí que habló cuando salieron las primeras informaciones en la cadena COPE, y lo hemos rescatado porque al final se le preguntaba directamente por este asunto. Vamos a escuchar lo que ha dicho Amayer Trujillo, ¿fue? Amayer Trujillo, compañero de la cadena COPE. Antonio Castro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué has sentido cuando se ha visto implicado en esto? Hombre, pues francamente muy disgustado y muy apenado, porque desconozco todo esto, y lo que le puedo decir es que nunca he participado en cuestiones de ese tipo, si las ha habido, ¿no? Entonces aparece el nombre mío ahí sin saber por qué razones, y bueno, pues es lógico que los jueces investiguen. Yo lo que espero, lo que desea uno en estos casos, es que las cosas se aclaren pronto y sean rápidas, ¿no? Porque está en una situación que francamente es muy desagradable para quien tantos años ha estado trabajando y haciendo las cosas de manera honrada y de manera transparente, pues ahora aparezca el nombre mío sin saber, con personas que yo, ni personas que desconozco ni quiénes son.
Eso es lo que decía Antonio Castro, dice que se desmarca por completo de todas estas actuaciones. Sí que es verdad que es la primera vez que se vincula a la figura de Antonio Castro con un caso de presunta corrupción a este nivel, nunca había pasado. Y sí que es verdad que evidentemente estas personas de momento son inocentes de todo. ¿Y entonces por qué el juez, David, crees tú que ha podido implicar a una persona que aparezcas en una conversación, pero qué otro detalle puede tener el juez? Hay más información, hay mucha documentación, insisto, hay 2 tomos que afectan a Canarias y no solo el nombre de Antonio Castro aparece en una grabación, aparece más documentación, al igual que el de Luis Suárez Treno, que son lo que lleva a motivar al juez a esa investigación que va más allá. Otra cosa es que después de que esto se siga investigando, pues se decida juzgar o no a estas personas, o incluso, bueno, pues se pueden llegar a ser juzgadas y después absueltas, como tú explicabas antes. Eso no lo sabemos, pero sí que es verdad que hay unos indicios y que, por supuesto, evidentemente hay unos hechos y una información, como son estos audios, que son de un interés general ineludible, ¿no? Bueno, pues lo que decimos a esta hora de la noche es que entren en mirametv.com porque ahí está toda la información. Sí, ahí pueden ya incluso volver a escuchar los audios con calma, están, como hemos visto, subtitulados, están los nombres, las personas, los datos. Ahí seguiremos informando sobre este asunto porque, te insisto, se acaba de abrir este melón, Manolo, o sea, este melón se acaba de abrir y va a dar mucho y tiene probablemente mucho, en los próximos días no vamos a parar de hablar porque sí, ahora hay que leerse la letra pequeña. Sí, sin duda, ahora hay que ver todo no lo que hay. No escucharla, sino leerla y probablemente nos sorprenda mucho más. Seguramente, y por supuesto hacer un seguimiento, ¿no?, a todo esto. Yo creo que yo me voy con la sensación, le llevo dando vueltas en la cabeza pues durante las últimas horas, durante las últimas 24 horas, al hecho de lo que ocurrió con el Puerto Granadilla. Yo creo que no lo podemos pasar por alto, no podemos pasar por alto el interés desmesurado que había por construir esa infraestructura en Tenerife, Manolo, porque hay que atarlo, hay que unirlo con todo esto que estamos conociendo, ¿no? Mientras que presuntamente se pagaban comisiones, se insistía en sacar un puerto adelante que fue parado por un juez, Manolo. Las obras fueron paradas por un juez y cuando fueron paradas por un juez, el gobierno de Canarias fue capaz de desproteger los cebadales. En aquel momento el gobierno de Paulino Rivero y de José Manuel Soria, con Domingo Berriel de consejero, fueron capaces de desproteger los cebadales para saltarse la decisión judicial y poder seguir construyendo e incluso aprobar en el Parlamento una ley para poder hacer esta obra que, insisto, en aquel momento cuando se empezó a hacer era ilegal porque incumplía, en este caso, o generaba un daño sobre una zona protegida. Ese interés que había, yo creo que hay que ponerlo en este contexto de lo que estamos hablando y hay que seguir tirando por ahí, hay que seguir investigando estas obras. Para dar el último dato, Manuel, creo que es importante, estamos hablando de que esa obra del puerto de Granadilla se adjudicó por 114 millones de euros. 114 millones de euros, por 30 millones de euros se adjudicó la obra de la estaca en el Hierro y por 1 millón de euros la obra del Bufadero. Si se hubiesen pagado un 3% de esas comisiones, si es cierto que se pagaron esas comisiones, estamos hablando de más de 4 millones de euros que se habrían repartido presuntamente en mordidas, en comisiones ilegales, y eso es mucho dinero, Manolo, y eso es un dato que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que seguir de cerca en esta investigación. Pues vamos a seguir de cerca, David, pero vamos con lo inminente. Sí. El próximo sábado se constituyen los ayuntamientos. Una semana después, los cabildos. Y luego vendrá el gobierno de Canarias. Así que entramos en el juego de pactos porque en eso precisamente estamos. Ya se les está viniendo a los políticos el tiempo encima. Y David, ¿qué nos podemos encontrar el próximo sábado? Bueno, pues de momento, como todo se ha parado a expensas de esa reunión que han tenido en Madrid, hoy se han trasladado a Madrid pues toda la cúpula del Partido Popular, con Asier Antón a la cabeza y con todos los presidentes insulares del Partido Popular a entrevistarse con el partido, con Génova a nivel nacional, ¿no? con la sede y la ejecutiva del Partido Popular. Y bueno, todo después de que Coalición Canaria jugase ayer o hiciese un movimiento maestro, en mi opinión, dentro del tablero de pactos que había, y que entra dentro un poco de lo que hemos comentado tantas veces en la tertulia, ¿no? Siempre hemos dicho que dentro de los escenarios posibles había uno que era muy posible, que era el gobierno de que Coalición Canaria gobernase con el Partido Popular, pero que la figura que no encajaba en ese tablero era Fernando Clavijo. Al final era una figura que tendría que ser sacrificable de alguna manera. Bueno, pues tanto es así que Coalición Canaria ha sido capaz de ofrecerle la presidencia del gobierno de Canarias al Partido Popular y a Asier Antón, que es la tercera fuerza con 11 escaños en el Parlamento. Y en base a esa propuesta, o con esa propuesta debajo del brazo, se ha ido Asier Antón a Madrid. Lo que sabemos hasta ahora es que hay plena predisposición para apoyar esa propuesta, siempre y cuando la apoye también la agrupación socialista Gomera. Se ha venido discutiendo de si puede ser Fernando Clavijo o no vicepresidente. Ciudadanos no quiere apoyar a Fernando Clavijo tampoco de vicepresidente, eso también lo han venido diciendo en las últimas horas, pero parece que
que hay acuerdo. Es decir, parece que hay acuerdo y que, salvo la figura de Fernando Clavijo, que no sé cómo quedará, parece que Asier Antona tiene muchas opciones de ser presidente de Canarias con el apoyo de Coalición Canaria y de la agrupación socialista. O sea que al PSOE se le vuelve a escapar la presidencia contra todo pronóstico. Al PSOE se le prosperar esto. De prosperar esto. A esta hora de la noche está más cerca Asier Antona de ser presidente de Canarias que ningún otro candidato. ¿Que Ángel Víctor? Que Ángel Víctor Torres incluso. A esta hora de la noche, sí. Insisto, todavía no hay un compromiso firme de la agrupación socialista Gomera que vuelve a ser fundamental. Pero también te digo una cosa, si al PSOE se le escapa, como explicas, esta capacidad de gobernar, tendrá que empezar a asumir responsabilidades, porque a mí me parece esto un fracaso de negociación tremenda del Partido Socialista, si, insisto, finalmente se le escapa la presidencia del Gobierno de Canarias. Y eso sí, si esto finalmente se cierra así, si Asier Antona es presidente con Coalición Canaria, con Ciudadanos y con ASG, van a caer también o se van a garantizar todos esos gobiernos insulares donde hasta ahora está habiendo acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, por lo menos en teoría, porque hay islas como en La Palma donde ya ha pasado que se han rebelado contra su propio partido. Que en 48 horas anuncios que ya se habían hecho pueden mudarse. Sí, se pueden mudar. De hecho, se han puesto en remojo por completo todos esos anuncios que afectaban a La Palma, incluso en Lanzarote. O sea, que la gente que nos pueda estar viendo en televisión a la carta o en una redifusión puede decir, bueno, voy a ver lo que se dijo aquel día y vamos a ver en qué quedó la cosa. Horas más tarde. Hay que ser consciente de que esto puede cambiar en cualquier momento, Manuel. Esto puede cambiar en cualquier momento porque, insisto, hace 24 horas que todo el escenario dio un giro cuando Coalición Canaria ofrece la vicepresidencia de la tercera fuerza, que es el Partido Popular. Entonces, sigamos atentos, pero vamos a estar pendientes de lo que ocurre porque esto va a condicionar también a los ayuntamientos que creo ahora vamos con esos ayuntamientos, pero yo creo que escuches por un momento a la gente, porque también todo este compás de espera al final la gente la tenemos machacadas en los medios de comunicación, porque solamente hablamos de pactos y pactos que no terminan de llegar. Y claro, la gente reacciona de esta manera. ¿Qué es lo que les parece a los ciudadanos este asunto? Una lotería. Intereses creados. O sea, como siempre, al que votas ya te da lo mismo, porque luego al que votas resulta que aunque tenga mayoría ya no sale porque se juntan los demás. Mayoría simple hablo, claro. Entonces todavía nos queda 8 o 10 días para tenerlo claro. Los mandaría a toda casa a trabajar, ya te lo digo. No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo sé que va a haber una crisis, eso lo tengo más que seguro. Muy mal, yo creo que se va a repetir. Yo lo que lo veo es un jaleo tremendo. Yo pienso que mal porque si no se cumplen las cosas como tiene que cumplirse, creo que mal, Voté por uno y ahora resulta que sale otro. Imagino que como siempre, como todos los años. Yo creo que va a seguir gobernando Coalición Canaria, al fin y al cabo, pactando con el PP. Yo tiro más a la izquierda y a mí me gustaría que el PSOE fuera la fuerza protagonista. Se van a repetir y va a ganar el Partido Popular. Bueno, yo creo que hay un cansancio tremendo. Yo creo que no va a haber repetición de elecciones. No va a haber repetición de elecciones en Canarias, pero sí que es verdad que hay un cansancio tremendo. Y sí que es verdad también que ha habido una falta de respeto generalizada en estas negociaciones por parte de todos hacia los ciudadanos, porque al final ha sido una búsqueda de asiento desde el minuto uno, de sillones de poder, en el que se piden cabezas de unos, en las que no se habla de programas. En las que no se habla de programas, en las que son capaces de renunciar a su posición en las elecciones para ofrecer la presidencia a quien haga falta. Ha habido de todo en estas elecciones, hermano, en esta campaña de pactos. Y la gente está muy cansada de esto y a mí no me gusta. O sea, ya salga lo que salga, no me gusta cómo se han hecho las cosas y no puedo confiar en que vaya a salir algo bueno de todo esto. Pacte que impacte, Manolo, porque el pacto que salga será el pacto que no ha fracasado de todos los que han fracasado, o que menos ha fracasado de todos los que han fracasado, porque en realidad su opinión. Casi todos los acuerdos han fracasado. David, en Santa Cruz de Tenerife, ¿qué podría pasar este sábado? Pues mientras que en La Laguna está todo dicho, mañana ya oficialmente se presenta el pacto que va en este caso a desbancar a Coalición Canaria del Ayuntamiento de La Laguna, le va la alcaldía, la presidencia a Luis Geray del Partido Socialista. En Santa Cruz tenemos un escenario que es muy interesante periodísticamente porque no sabemos qué va a pasar. Y sin embargo tenemos ya a una persona que ya se ha postulado como alcaldesa, bueno, lo hizo lógicamente de candidata, pero que dice que el sábado se va a postular como alcaldesa, que es Patricia Hernández, pese a no haber ganado las elecciones, aunque tiene posibilidad de obtener una mayoría. Y lo hace porque a mí me aseguran desde todos los sectores, y así me lo han venido diciendo en las últimas horas, que el pacto en Santa Cruz está cerrado, que el apoyo de Ciudadanos en Santa Cruz está cerrado. Eso es
sobre todo lo que creen. Para ese pacto con Patricia como alcaldesa, ¿cuántas fuerzas serían necesarias? Pues serían necesarias el PSOE y Ciudadanos, y con ellos o el Partido Popular o Podemos, que son las otras opciones. Cualquiera de esas dos opciones podría ser el pacto. Ellos no han dicho con quién tienen el pacto, pero sí que aseguran desde el PSOE. A ver, yo entiendo que si Patricia Hernández da un paso adelante como este, es porque lo tiene muy asegurado. Y ojo, porque está viendo que a lo mejor lo puede perder y es una manera de presionar. Porque evidentemente, si el Ciudadanos tiene un acuerdo con el Partido Popular de ir juntos en todas las administraciones y finalmente se cierra el gobierno de Canarias, veremos las presiones sobre Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife para que no pacten con Patricia Hernández, con quien sí que creo que ya han llegado a un acuerdo que, ojo, también pienso que se puede romper perfectamente de aquí al sábado. En La Laguna ya tenemos una realidad, un escenario que será presentado mañana. En Santa Cruz está la cosa en veremos, una candidata que se propone para la investidura, pero que no sabemos bien. En Tacoronte, que fue el lugar pues, que desató la semana pasada todas las especulaciones, después de que el Partido Socialista llegara a un acuerdo con Nueva Canarias, y sí se puede. Pues sí, ese es el acuerdo al que habían llegado, que se había anunciado y que, sin embargo, pues dejaba fuera a la ganadora de las elecciones, que es la candidata de Ciudadanos. La posibilidad de que esto pudiese afectar al Pacto de Santa Cruz, precisamente, que desde el principio han estado muy ligados el Pacto de Tacoronte y el Pacto de Santa Cruz, porque al final Tacoronte es la única plaza que tiene Ciudadanos para poder gobernar, o sea, va a ser la única administración que va a poder gobernar directamente y no la quieren perder. Y a mí me dicen que esto estaba muy ligado. El PSOE tuvo que parar desde la Ejecutiva Insular ese acuerdo con Nueva Canarias y con Sí se puede, y ha puesto a Carlos Medina, que es el candidato del PSOE, a negociar con Ciudadanos, con quien ya está negociando y con quien tienen ya también un acuerdo cerrado, a falta de lo que ocurra, claro. Porque si al final Ciudadanos se raja en el gobierno de Canarias, en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Santa Cruz, lógicamente el PSOE podrá mandar al carajo a Ciudadanos y llegar al acuerdo que tiene con Si se puede y con Nueva Canarias. Cuando en la Liga hay partidos y acaba la última jornada de la Liga muy igualada, todos los partidos tienen que jugarse a la misma hora para que no sepas lo que pasa antes en un sitio o en otro y cada jugador pues juegue pensando en su partido. Esto yo creo que el sábado va a ser lo mismo. Todos los ayuntamientos se van a tener que constituir a la misma hora porque puede darse la casualidad de que salte una bomba, por ejemplo, en Tacoronte y enseguida suenen los móviles en Santa Cruz y se cambie una decisión antes de que se tome, ¿no? De verdad que en lo que está pasando en estas elecciones no había pasado nunca a este nivel, Manuel. Hay un intercambio de cromos o un posible en Granadilla y Güímar. Sí, bueno, parece que allí la idea es esa, que haya intercambio de cromos para que pueda gobernar Luisa Castro en Güímar y Regalado de Coalición Canaria en Granadilla. Esa es la idea. Yo creo que se pactó esos dos pactos prácticamente. Los veo bastante cerrados. A mí me insisten mucho que en Güímar hay un acuerdo entre el PSOE y Coalición Canaria, pero viendo cómo se está manejando el tablero regional y demás, yo casi seguro que ese intercambio de cromos que tú dices de Granadilla y Güímar se va a producir. Oye, Nueva Canarias está caliente que da gusto, enfadadísima con el Partido Socialista, precisamente por las alcaldías de Telde y Santa Lucía de Tirajana. Sí, son las alcaldías que más han molestado. Es verdad que en las últimas horas el PSOE ha conseguido, por lo menos en Santa Lucía, intentar reconducir un poco la situación y frenar ese pacto que se había anunciado para desbancar a Nueva Canarias. En Telde parece más difícil, parece que son irreconciliables las dos posturas, pero también vamos a ver qué pasa porque todo esto está pendiente, volvemos a lo mismo, al tablero regional, porque claro, si Nueva Canarias pasa a no ser necesaria porque gobiernan ese pacto, digamos, de derechas entre Coalición, PP, ASG y Ciudadanos, pues el PSOE al final acabará pactando con quien quiera en Gran Canaria, en lo que sea. Yo creo que si al final ese pacto se cierra con Antonio de presidente, va a estallar una bomba a nivel municipal y todo el mundo va a hacer lo que le dé la gana. Y si se reviera la cuestión en Nueva Canarias, que por ejemplo, ¿qué podría pasar en el Ayuntamiento de Las Palmas? Bueno, pues el Ayuntamiento de Las Palmas o incluso en el Cabildo, ¿no? Donde tienen que pactar Nueva Canarias y PSOE y no hay muy buena relación en el Cabildo de Gran Canaria entre Nueva Canarias y PSOE, que van a tener que pactar como agua y aceite o como hubiera sido ese pacto de PSOE y Partido Popular si se llega a producir. Yo creo que el tripartito de Las Palmas está bastante atado. Me parece que es a pesar de que... Sí, yo creo que no corre peligro y de momento no se han amenazado con esa plaza, pero sí que me parece que está más débil el posible acuerdo en el Cabildo. David, ¿en qué cabildos, por tanto, puede haber problemas? ¿O están como puntos calientes? Bueno, pues ahora los puntos calientes que dan, lógicamente, se han paralizado sobre todo los cabildos de Lanzarote y de La Palma, donde ya había acuerdos, pero recordemos que en La Palma había acuerdos PSOE y Partido Popular. Recordemos que en La Palma ya lo hubo en su momento con una moción
moción de censura y decidieron seguir adelante en contra tanto de las direcciones del Partido Popular como de las direcciones del Partido Socialista. Por tanto, yo tampoco me fío de que se vayan a acatar todas estas órdenes y que haya pactos en cascada. Pero en verdad se han puesto en remojo tanto los cabildos de La Palma como el cabildo de Lanzarote, donde ya se habían anunciado pactos. En Tenerife, que no se había anunciado, pero que se estaba negociando un pacto intensamente en el que Ciudadanos es la clave. Si se cierra ese pacto regional, yo estoy seguro de que va a arrastrar también al cabildo de Tenerife, habla pacto coalición, Partido Popular y Ciudadanos, a pesar de que Ciudadanos y el candidato de Ciudadanos, Enrique Arriaga, no puede ver a coalición, y así lo ha dejado claro a lo largo de la campaña, donde se ha centrado en criticar la gestión de Carlos Alonso. Puede pasar, Manolo, que si estos pactos se van cerrando en contra de la voluntad de las personas que han sido candidatas, veamos una cascada de renuncias después de la constitución de las distintas administraciones de personas que van a decir, oye... Eso suele ser habitual, David. Sí, claro, y hasta puede ser comprensible en algunos casos en los que, oye, si tú no estás de acuerdo... de que te lo impongan después de las cuestiones personales que han habido, que en el caso de no son las del Cabildo de Tenerife, es decir, ahí ya es una cuestión personal, sí, son mayores. Sí, sin duda. En el caso del Cabildo, pues el de Ciudadanos ha dicho una cosa en campaña que vamos a ver si la respeta en este periodo en el que hay que componer gobiernos. ¿Hay algún lugar más, David? Pues bueno, en muchos lugares bueno, que están pendientes. Están en caliente, no, pero en el Hierro. No. En el Hierro parece que está la cosa también atada en el pacto entre el Partido Socialista y esa agrupación herreña que encabeza David Cabrera, que la escisión de AHI famosa, y que bueno, ahí... ¿Y en Fuerteventura? Y en Fuerteventura ese pacto de izquierdas para desbancar a Coalición Canaria también parece cerrado entre el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos. Eso estaba también un poco en remojo dependiendo de lo que pasase a nivel regional, pero sí que es verdad que ahí hay un entendimiento muy claro. Y en Fuerteventura está pasando que allí donde Coalición Canaria puede pactar para echar al PSOE, lo está haciendo, y allí donde el PSOE puede pactar para echar a Coalición Canaria, lo está haciendo. David, muchas gracias. No, gracias a ti, Manolo, y a los espectadores. Y nada, seguimos muy pendientes de la operación Leso y de todos los flecos que van a afectar a Canarias. En cualquier momento puede suceder cualquier cosa y si sucede cualquier cosa se la vamos a contar aquí en Mírame Televisión, en directo o a través de nuestra página web, mirametv.com. Nos vamos a publicidad, unos anuncios con acento canario y a la vuelta más asuntos de su interés. ¿Tienes un problema que no te deja dormir? Tranquilidad, confianza, honestidad, experiencia, seguridad. Déjanos tu problema, trabajaremos para solucionarlo. Grupo Inurria Abogados, artesanos del derecho. Precisamente con el artesano que con su equipo trabaja por el derecho, tenemos con nosotros a Juan Inurria. Lo tenemos hoy aquí para hablar de una práctica que se ha convertido en un serio problema. Nos referimos al sexting. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, don Manuel. El sexting. Bueno, antes de que decirte lo que es el sexting, quiero comentar algo y quiero que los que nos están viendo y los que nos están escuchando también sepan que hoy quiero transmitirle el tema de que si es delito o no es delito reenviar o enseñar cuestiones de contenido sexual a través de las redes sociales. Y en este caso, a través del WhatsApp. Y entonces, Manuel, vamos a hablar en lo que es el sexting o no es el sexting, porque hay una confusión terrible ahí y me vas a permitir que hoy diga que el sexting es una práctica sexual entre dos personas con consentimiento. Pero eso es una cuestión de la que hablaré... ¿Cuándo se convierte en delito? Es de lo que vamos a hablar. Exactamente, de la que hablaré, evidentemente, esta noche, Juan, ¿no? Ha surgido o se ha convertido en un asunto de interés social justo después de que ocurriera un suceso, que es el caso de Verónica, la trabajadora de Iveco, que terminó suicidándose después de que rulara entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido sexual. Y ahí es donde todo esto se ha venido a... Está bien, don Manuel, que me digas eso, que hables de eso, porque... yo creo que el interés general
no aparece con este suceso. El interés general aparece allá por el año 2012, con una política, una concejal de Toledo, ¿verdad? Es cuando aparece... Olvido Hormigo, ese fue el primer caso. El primer caso yo les voy a decir, y no les voy a dar nombres, pero todos sabemos, y diré que sí, que estamos hablando de esa persona. Es cuando se convierte en interés general la cuestión de esa práctica, ¿no? De la práctica de tener un vídeo de contenido sexual y compartirlo. Fue en el año 2012 cuando eso ocurre. Estaba en una etapa política que eso lo tomó como algo de bastante relevancia. Quiero que también se sepa que ese caso de Toledo sí destapó la posibilidad de que hoy tengamos un tipo delictivo del que quiero hablar, si te parece bien, el tipo delictivo del 197.7 del Código Penal. Tampoco quiero que esta noche se convierta en una noche didáctica a efectos penales, ¿no? No quiero que los oyentes y los que nos están viendo sepan realmente qué es lo que ocurre hoy en día después de lo que pasó con la que acabas de mencionar, ¿no? Vamos por parte. Lo primero, Juan, como tú decías, ver dónde está el delito. ¿Es delito reenviar o enseñar un vídeo sexual, por ejemplo, por WhatsApp? Miren, la primera norma del derecho es el sentido común, y yo te voy a contestar rotundamente. Sí es delito. Claro, ahora los que nos estén escuchando dirán, pero ¿cómo va a ser eso? Miren, es delito en el momento que yo comparto una imagen, en el momento que yo comparto, incluso soy partícipe de pensar, y así lo defiendo en los tribunales, no solamente la imagen videográfica y que se escuche, que tenga audio, sino también los textos de contenido sexual. Yo defiendo que esa práctica también es delito. Es decir, es delito en el momento que se comparte sin el consentimiento de la persona que aparece ahí. Por lo tanto, es delito. Hoy en día es delito. Y viene de, como acabo de decir hace un momento, viene de ese caso del año 2012 que dio lugar a la modificación. Aquello dio lugar a una modificación en el Código Penal. En el Código Penal, que en el año 2015, o sea, hace nada, en el año 2015 entró a formar parte del Código Penal. A través, Manuel, de un tipo delictivo que está en el 197.7. Ahora lo que nos están viendo, si se pueden meter en San Google y lo miran y lo leen, que yo después lo leeré, ¿verdad? Van a ver lo bonito que es ese tipo delictivo. ¿Qué pasa si yo cojo un vídeo de contenido sexual donde primeramente ha habido consentimiento para grabarlo, lo hago en la intimidad? ¿Qué pasa si lo comparto con amiguetes? ¿Es delito? Sí. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento. Incluso la otra persona implicada en esa situación no lo ha autorizado. No tiene el consentimiento, es decir, la voluntad de que aquello se difunda. Y si no existe, es delito. Desde mi punto de vista, una maravilla. Porque así, todos esos valientes que aparecen en las redes van desapareciendo. A mí me gustaría que ustedes vieran a todos esos valientes que hacen las redes sociales, porque están detrás, en qué se convierten cuando lo tienen delante de un tribunal. Me encantaría que lo vieran. Como esos grandes leones se convierten en pequeños gusanitos. ¿Sí? ¿Has tenido la oportunidad de ver a alguien así? Alguien que comete un delito de estas características y luego al final esa valentía se convierte en una cobardía extrema. Totalmente extrema. Te voy a contestar a la primera pregunta, Manuel. He tenido oportunidad, evidentemente. Es como si yo fuera cocinero y me has dicho, a veces elaboras platos, evidentemente. Yo es que he tenido oportunidad, es que trabajo y tengo casos muy relevantes de este tipo. Es decir, el hecho de compartir y de la risotada y de lo que ocurre, incluso el hecho también de coger y llegar a arruinarle la vida a una persona por el hecho de haberse grabado un día. Que quiero que sepas también una cosa, don Manuel, y los que nos están oyendo también. Tenéis que saber que el que se arruina la vida no es el que aparece en el vídeo, sino es el que comete esa conducta. Realmente, en un principio, el que está compartiendo el vídeo lo hace de manera
para humillar a la otra persona, para reírse de la otra persona. Tú imagínate que tú y yo grabamos una situación que tenemos. Yo no te doy el consentimiento para que tú lo envíes, pero tú lo envías a esa persona. Y esa persona se la envía a otra persona, que fue lo que pasó en el caso de esta chica que trabajaba para Iveco. Ahí hay varias personas que participan, que interactúan. ¿El delito cae solamente sobre el primero o sobre todos aquellos que han participado de la redifusión? Desde mi punto de vista, el delito cae en todos. Todos son partícipes del delito, todos han favorecido para que eso ocurra. Desde el primero hasta el último. Y entonces yo hay una de las cosas que sí sugiero en los procedimientos que llevamos en nuestro despacho, que sugiero siempre que se tenga un vídeo de este tipo, cuando se termina la relación también en la vida digital. Destrúyanlo, porque con el tiempo puede caer en manos de un tercero y difundirse. Y las consecuencias son brutales, como acabamos de ver, de esa persona que aparentemente, porque no lo sé, estoy opinando desde la distancia, aparentemente se suicidó y el motivo del suicidio fue que estaba ese vídeo. Pero si esa por ahí. persona hubiera denunciado, aquí hubiera tenido consecuencias. Evidentemente el silencio de todas las partes... Es muy interesante que me preguntes, si esa persona hubiera denunciado, hubiera tenido consecuencias. Vamos a ver, el tipo delictivo, es decir, la norma, para el que nos escuche, la norma que aparece diciendo que es delito, se llama tipo delictivo, está en el Código Penal. El tipo delictivo te obliga a que la persona afectada denuncie para que se persiga el delito. Ahora, ¿qué pasa si la persona que debía denunciar ha muerto, ha fallecido? ¿Qué pasa? Entonces eso lo que suscita, don Manuel, lo que suscita es el interés general. Hay un interés general para que esto se ponga coto, para que se le ponga coto a esto. Yo creo que sí, y creo que la Fiscalía no puede actuar de oficio con las normas en la mano porque no se lo permite la ley. Pero ¿qué ocurre si empezamos a pensar que afecta, por ejemplo, que se comete también extorsión con ese tipo de delito? ¿Qué pasa si empezamos a pensar que hay daños morales con ese tipo de delito? ¿Qué pasa sacando esas dos figuras? ¿Por qué no puede actuar la Fiscalía de oficio? Yo soy de los que defiende esa teoría y también defiendo de que estos tipos delictivos tienen unas penas muy leves, de 3 meses a 1 año. Y Nurria, la pena me dijiste que es de 3 meses. De 3 meses a 1 año. Si se agrava por otras consecuencias, puede llegar de 2 a 5. Bueno, quizás por eso no se lo toman tan en serio los delincuentes, porque al final no entran en prisión por una cuestión de este tipo. Probablemente no. Probablemente no. O sea que, digamos, don Manuel, también hay que saber que las normas, cuando salen, ya se quedan antiguas, lo que se dice obsoleta. Cuando ya sale la norma, ya está antigua, porque cuando salió esta norma, el mundo digital va más rápido. Claro. Y ya quedó antigua, nada más que publicarse quedó antigua. O sea, que puede haber una variación de esta Hombre, norma. yo creo que debe de estar en el pensadero de los que piensan, del legislativo, porque esto hay que modificarlo de alguna manera. Y que casos como este pueden propiciar que como ya pasó en el caso de Olvido Hormigos, se modifique la ley. Perdóname una cosa, decías tú que, claro, como la persona que aparecía en el vídeo ha fallecido, pues evidentemente la cosa queda ahí, pero ¿y si una de las personas que lo recibió denuncia haber recibido un vídeo de un tercero? Esa cuestión que me plantea es lo que debe hacer. O sea, la persona que recibe, y es lo que yo también le pongo a los que acuden a nuestro despacho para hablar de estos temas o tienen un problema de esta índole, porque realmente hay gente que le ha llegado y dice, narices, Juan, ¿qué hago con esto, no? Mira que me ha llegado. Lo que yo le sugiero, lo que yo le aconsejo, lo que yo le recomiendo, el que reciba eso, ya que empieza a pensar desde el principio que eso lo ha recibido sin el consentimiento de que aparezca ahí y que denuncie, porque ahí rompe la cadena. Si a la chiquita esta que le pasó lo que le pasó, desafortunadamente, si esa chica, alguien hubiera denunciado, esa cadena se corta, pero el caso es que nadie lo denunció. El caso es que está obligado en una costumbre de enseñarnos y reírnos del vecino. Sí, pero no de denunciarlo. Pero no ¿Cómo se denuncia, Juan? Pues mira, imagínate, yo recibo un vídeo de una tercera persona. ¿Cómo lo denuncio?
Bien, para eso lo pones en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, que no tengo que ir más juzgado. Puedo ir a la comisaría de policía o de la Guardia Civil. La Guardia Civil. Miren, mira, me acaba de llegar esto. Y me acaba de llegar esto. Así sí, de rápido. Claro, así de claro. Sí. Y ya luego en un último extremo también puede llegar a un juez de Guardia Civil. Y lo mismo si el protagonista soy yo. Sí, por supuesto. Es decir, si alguien ha difundido una imagen mía sin mi consentimiento, pero en la que yo participo. Ya estás tardando, si eso ha ocurrido. Me puedo ir a la comisaría y a partir de ahí eso rula que da gusto. A partir de ahí entonces se pone el mecanismo de la policía tiene los mecanismos, que ahora te diré también qué mecanismos dispone. La policía tiene sus mecanismos para empezar a perseguir ese tipo delictivo, pero tiene que ser la persona agraviada la que lo ponga en conocimiento. ¿Y qué medios tiene la policía? ¿Qué se activa a partir de ese momento? ¿Cómo saben? La policía tiene unos medios, por decir que no tiene medios. La policía, para investigar eso, ya ha dicho que siempre la tecnología va por encima de las personas y por encima de la legislación. La policía, lamentablemente, tiene poquitos medios. Quiero decir, ¿qué ocurre con esto? Ocurre lo siguiente, don Manuel. La policía, si tiene conocimiento de este tipo de delitos, evidentemente tiene que solicitar el móvil y registrarlo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, el móvil... Hoy en día nuestro móvil, que debía de haber traído el mío el móvil tiene una protección como derecho fundamental de lo que tiene ese móvil. Y para que te lo registren, o bien das el consentimiento, el investigado da el consentimiento, que eso no suele ocurrir, o si no tiene que pedir una autorización judicial para que te lo registren, el móvil. Y claro, hay infinidad de trucos para que desaparezcan o para que se dañen, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día la policía, lo digo porque tengo casos, tengo casos reales de eso. La policía, pues... ¿Se me estás diciendo, Juan, que puedo denunciar pero que luego mi denuncia no va a llegar a buen puerto? No, eso... No, pregunto. Manuel, no... Por tu experiencia, Juan. Es decir, por la experiencia le digo que la policía hoy en día tiene elementos muy limitados para perseguir este tipo de delitos que se le debían de... Te voy a cambiar la pregunta. Venga. La ley llega tarde y es muy limitada, y encima nos encontramos con la limitación de medios para poder ejecutar esa ley, poder aplicarla. Bien, y te ha faltado algo que lo voy a completar con tu permiso. Sí, por favor. Y cuando uno lo tiene todo, llega al tribunal y pasamos la instrucción y llegamos a la fase de juicio oral, después hay un juez que tiene que interpretar que hay delito. Y al final es el juez el que dice si hay delito o no hay delito. Y hoy en día, te digo, desde el año 2015 hasta el 2019, en la jurisprudencia y la doctrina que hay sobre estos asuntos, te digo que antes de venir hoy para acá me he preocupado para decirle a los que nos están viendo que cómo está la situación, y hay poquísimo. Claro, porque es algo nuevo. Es algo muy, muy novedoso. Pero que estamos comprobando que se produce cada vez más. Sí. Pero la novedad va igual que la tecnología va a velocidad de crucero, mucho más a velocidad, te diría, que de la luz, también es cierto que a velocidad de luz va el aumento de denuncias por este tipo de asuntos. Y afortunadamente cada vez más. Y yo animo a que así sea, Manuel, porque este tipo de comportamiento hay que desterrarlo de la vida social, porque no nos conducen a nada bueno, y el ejemplo lo tenemos ahí. Hoy, afortunadamente, la intimidad está muchísimo más protegida y se toma más en serio por los tribunales. Mira, yo estas cosas te digo porque me las tomo muy en serio, Inurria, porque conocemos a personajes que, recuerden el caso de Zaida Prieto. Correcto. Recuerden el caso de Zaida Prieto. Hay personas que han sido condenadas por haber hecho un uso en redes sociales de una información confidencial. Y hay una ley que se llama la Ley de Protección de Datos. Que, por cierto, esas personas ni han pagado las multas, ni mucho menos, pero bueno, caerá sobre esas personas todo el peso de la justicia. Pero eso pasa. Hombre, es decir, hay que hacer un buen uso de las redes sociales, y salirte del buen uso tiene unas complicaciones, Juan. Toda acción tiene su resultado, don Manuel, y eso lo tienen que saber. Y al principio de esta charla he dejado claro que las redes sociales hacen muchísimos valientes, piensan que nadie los está viendo, es decir, hablan y dicen cosas que después no son capaces de defender. Y encima algunos ríen las gracias. Tribunal. Es decir, eso que decías tú de la machangada, del me río, mira, fíjate el vídeo de esta chica o este muchacho, y al final resulta
Pero después lo tienes que ver delante de un tribunal. Después lo tienes que ver que esa acción tiene un resultado, con unas consecuencias. Y que eres un delincuente si lo hace, Juan. Evidentemente, si está condenado eres un delincuente. Primero es presunto, porque absolutamente todos los procedimientos tienen sus garantías procesales. Sí, pero una persona si roba ya es ladrón. Otra cosa que después se pueda... Pero una persona va y roba, Juan... Presumiblemente yo tengo que decirte que presumiblemente, hasta que no haya una sentencia en firme. Pero quiero reconducir una cuestión que quiero dejar que se quede encima de la mesa hoy, lo importante que es el consentimiento para que estas cosas ocurran, ¿verdad? Para que, oye, todo el mundo que se quiera grabar y hacer que lo siga haciendo, que no pasa absolutamente nada. O sea, yo puedo a quien le va a pasar realmente... Estoy con mi pareja y quiero grabarme mientras tengo una relación sexual, puedo hacerlo. Perfectamente. Vale, eso no es delito, porque las dos personas han consentido grabarlo. Es una tremenda libertad. Si eso se comparte y una de las dos personas... No, si eso lo comparte sin el consentimiento de la que está ahí. Muy bien aclarado. Juan, una última cosa. Antes nombramos el caso de Saida Prieto, para las personas que no lo recuerden. Saida Prieto fue aquella chica que se presentó a candidata a reina de carnaval, que se le prendió fuego el traje porque otro traje disparaba fuego. Y bueno, de estas personas que se dedican a jugar a hacer medio de comunicación, a hacer periodismo que no es periodismo, o a hacer comunicación que no lo es, se exceden pensando de que no hay leyes para regular todo eso y, bueno, publicaron datos de la propia Saida Prieto. Saida denunció esa situación y todo lo que ha denunciado Saida Prieto, de principio a fin, definitivamente ha tenido la comprensión de la justicia y el abrazo de la justicia en todos sus casos. Lo digo porque me parece muy serio y además es algo que todos recordamos, tenemos ahí. Ocurrió algo terrible y hubo quien quiso sacar pecho con eso y hacer un negocio con eso. Don Manuel, es importante recordarlo. Está bien que recuerde eso. Podría dar nombres, pero no los voy a dar. Pero las sentencias están ahí. Suele decir que el derecho está para ejercitarlo y no para rogarlo. Es decir, en el caso de esta chica, ella tiene un derecho, esos derechos le fueron conculcados y fue a los tribunales y le han dado la razón porque tiene que ser así. Entonces yo animo a todo el mundo que en estas situaciones lo ponga en conocimiento de los tribunales porque para eso están, entre otras cosas. Y quiero también saber que el tipo delictivo del que yo estoy hablando suscitó un interés brutal por la doctrina y la jurisprudencia. Incluso ya nos adelantó la Fiscalía General, nos adelantó que este tipo delictivo está en fase de rodaje actualmente. Amigo, eso es lo que tienes que haber largado desde el principio. Es que no me dejas. Que todo esto... No, amigo, no te dejo hablar, no. Es que tú, claro, como buen abogado, has ido primero por la jurisprudencia y luego por cómo está la situación. Y es verdad, tienes razón. Yo he ido a cómo está la situación y digo, compadre, esto me dices que denuncie y luego al final esto queda en nada. Queda en nada por esto, pero si denuncias al final puede no quedar en nada. Denunciemos y aplaquemos esta situación. Una última pregunta, Juan. ¿Solo con vídeos o también con fotos? Con fotos también. Vale. Y acuérdate, don Manuel, lo que le dije al principio de esta charla, que incluso yo defiendo que también el texto, o sea, si textos, como se dicen, elevados de tono, de que, pues narices, esos textos también se comparten y yo soy de los que estoy buscando la aplicación de este tipo delictivo para salvar a la víctima. Fíjense que lo digo porque, Juan, cuando tú imagínate, tú estás compartiendo una conversación con, como tú decías, con una pareja que en este momento es tu pareja, le mandas una foto íntima, Y hoy en día que el mundo es plano, que puedes tener tu pareja que está en Japón y tú estás en México y a través de esa pareja, eso es el sexting, a través del intercambio. Eso no está prohibido, el sexting no está prohibido. El acoso, el acoso sí, el tipo de utilizar esos temas sexuales sí es lo que está. Tú imagínate el que termine la relación, yo me quedo con ese contenido, tú empiezas otra relación, no la acepto y para amedrentarte, para extorsionarte. Utilizar las palabras perfectas. Abogado, bienvenido. Perdón. No era mi intención para nada. Era mi intención de que hoy todo lo que nos ven. Mírame, Juan, ya estabas. Gracias. Formas parte del equipo que
lleva todas las cuestiones jurídicas de este canal. Y yo te agradezco que hayas compartido el conocimiento que tienes, además directo, sobre casos directos en asuntos tan delicados como este, que insisto, está en fase de rodaje, pero igual que va rápida la tecnología, también va rápido el rodaje, amigo. Gracias, Juan. Pues, don Manuel, gracias a usted y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando por hacerlo. Recuerden, Inurria, artesanos del derecho. Vamos con más actualidad. La pobreza y la exclusión social se han cronificado en Canarias. Así lo refleja el último informe AROPE. Dice que más del 40% de la población de las islas atraviesa por esta situación precaria. Lo ratifica también las ONGs que trabajan codo con codo para ayudar a las familias canarias que más lo necesitan. Unas 840.000 personas, 840.000 personas residentes en Canarias están en riesgo de pobreza y exclusión social. Casi la mitad de la población. Los niveles de pobreza en la Comunidad Autónoma de Canarias siguen siendo alarmantes. Según el informe AROPE, el archipiélago se encuentra por encima de la media de las regiones de España. Los últimos datos señalan que el 40,2% de la población canaria se encuentra en una situación de pobreza o exclusión social, mientras que en el año 2008 esta precaria situación afectaba al 34,8% de los ciudadanos canarios. Tal y como señalan organizaciones que trabajan a pie de calle como la Asociación García Escames, la ONG Sonrisas Canarias o la Asociación Cairós, cada vez son más las familias canarias que se ven afectadas por esta situación. El incremento nuestro que nos ha repercutido en lo que se refiere a la ONG Sonrisas Canarias es casi de un 45% comparándolo con el mismo periodo del año anterior. O sea que el incremento en Canarias es considerable. Tenemos un 40 y tantos % más de población en situación de precariedad, de pobreza en Canarias, y de los cuales son 200.000 niños. Comparándolo con el año 2007, 2008, 2009, cuando empezó aquella crisis, seguimos prácticamente igual, la misma situación. Se notan niveles que han mejorado, la economía también ha mejorado, pero lo que es la pobreza, yo diría que existe ya el trabajador empobrecido. Ahora hay muchísima más crisis, hay mucha más gente necesitada. Mucha más gente sin trabajo, porque si por lo menos tuviese trabajo, dice, bueno, tengo trabajo y puedo hacer frente a todo, ¿no? Pero hay gente que no tiene trabajo y se ve con 5, con 6 niños, con 3 niños, con 2, con 1, con ninguno, y se ven que no tienen dónde comer. Yo les ayudo a todo en general, a todo el que venga, el que pida, que tenga hambre, ya no es que no quiero saber más nada, sino que hay hambre, hay necesidad y hay que ayudarles. Unas 900, 800 y pico familias. Pero luego, los que vienen sin papeles, los que viven en la calle, los que no tienen trabajo, los que están desprotegidos total, casi 3.000 personas. Familias, gracias a Dios que tenemos abundante cantidad de comida. De decir yo, mi madre, ¿y esto qué vamos a hacer con tanta comida? Pero la gente se lo lleva. Se lo lleva porque es mucha la necesidad. Para nosotros los datos estamos básicamente lo mismo que el año anterior, en el 2018-2017. En términos generales tenemos unos 2.100 usuarios diferentes distribuidos en unas 800 unidades familiares. Quizás el cambio que estamos viendo es en un sentido de un retroceso debido a que digamos, esta situación de pobreza se va cronificando más. Y esto lo ves en las personas que siguen viniendo en el tiempo. No es algo que viene de una forma puntual, una vez o 2 veces, sino que lo ves algo de forma continuada. La cosa es que nos entristece porque ves que cada vez son más personas jóvenes las que van viniendo y ves que van viniendo con hijos. Y ahí tenemos experiencias muy tristes de ver, cuando nosotros comenzamos para allá el 2008, de padres que venían con sus hijos a buscar alimentos, esos hijos se han ido haciendo mayores y ves que están repitiendo el mismo patrón. Ahora son ellos los que vienen a buscar alimentos y además vienen con bebés ya. Digamos que esta cronificación de la pobreza se extiende también y las personas están cambiando a un sistema de asistencialismo.
Por una razón muy sencilla: trabajo precario, salario precario. Ves que se está entrando en una dinámica en la que entiendo que las políticas sociales de las diferentes administraciones debería cambiar para favorecer un empleo, un trabajo digno y evidentemente también un salario digno, y realmente las personas, que hay muchas personas, la inmensa mayoría, están buscando el trabajar y vivir dignamente, que puedan tener esos recursos y esas posibilidades a su alcance. Después de más de una década y a pesar de las acciones que se han destinado a luchar contra la pobreza, lo cierto es que las organizaciones que viven con esta realidad a diario les lleva a concluir que en Canarias la pobreza y el riesgo de exclusión social se han cronificado. Pues lejos de pensar que las cosas se estaban solucionando, la realidad es otra, y no es solo la que publica Arope con esos indicadores sobre la pobreza, sino es la que cuentan los protagonistas, lo que cuentan las ONG y lo que cuentan las familias que se benefician de las ONG. Más de 800.000 personas en riesgo de exclusión social, y el límite de quedarte en exclusión a no estarlo es muy pequeño, es milimétrico. Y todo esto en medio de las negociaciones de pactos, que ya ven ustedes los que le preocupamos los ciudadanos a los que están pactando. Lo que les preocupa es su poltrona. Nosotros votamos, esto es lo que decidimos, y ellos han entendido, fíjense ustedes, lo que entienden los políticos de lo que hemos decidido los ciudadanos que hemos ido a votar. Ahora yo, con tu voto, yo voy a intentar asegurarme la poltrona. En algunos casos a cualquier precio. O por echar al otro. No hay primero eso antes que el lío de las personas, programas, voluntad. Bueno, es la realidad, ¿vale? Carmen Gloria, buenas noches. Buenas noches. Tú eres la presidenta de la asociación Luz en la Oscuridad. La Asociación Canaria Luz en la Oscuridad. ¿A qué se dedica esta organización? Pues es acerca del suicidio. Yo sé que es un tema, se está hablando de muchas cosas, muchos problemas sociales, pero esto es uno también de los problemas. Una chica que se suicidó, lo hemos contado aquí, a raíz de que Rulú, entendemos que ha podido ser esa la situación que la llevó, la abocó a suicidarse. Pero yo creo que con la cantidad de suicidios que están habiendo, lejos de que el silencio pudiera ayudar, los suicidios están generando un ruido que no puede pasar desapercibido. No, exactamente. Hasta ahora el silencio es lo que ha tratado de hacer tanto los medios de comunicación, sí, pero como casi que nos lo han pedido. Sí, yo sé y esto no es conveniente. Sí, a nosotros, exacto. A los medios nos han dicho, esto es conveniente no contarlo porque si lo cuenta se produce suicidio. ¿Esto es cierto? Eso no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que hay que contarlo de la manera correcta. Hay unas técnicas para contar que yo pienso que hay que omitir detalles como la forma en que una persona toma esa decisión. Entonces, el hecho en sí es lo que importa. El hecho en sí es lo que importa. Y las cifras. Y las cifras que están... En Canarias, porque tú eres la presidenta de una organización canaria. Nosotros nos preocupa aquí en Canarias. ¿Cuál es el índice de personas que...? No hay unas cifras exactas, pero de 2017 fueron unas cifras de 200 suicidios en Canarias. Y de intentos, pues muchísimos. Muchos de los suicidios no están registrados porque toman otro carácter. Realmente es algo muy grave. Y a nivel de España se está hablando de más de 4.000 suicidios al año. Eso es una cifra que no... Yo leí unas declaraciones tuyas en el periódico Diario de Avisos, donde decías que cada día, solo en un hospital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se producían 5 ingresos
por intento de suicidio. Sí. Cada día. Que se registre como intento de suicidio, como acto autolesivo, ideación suicida. Muchos no se enfocan de esa manera y no están registrados, pero sí, es cierto. ¿Y qué persigue tu asociación, Carmen? Pues mira, primero, quitar este tabú tremendo que no ayuda para nada, el estigma que tiene el suicidio, que tampoco ayuda. Es como algo vergonzoso, como algo que se vive en el silencio, la familia que lo sufre, encima que está soportando el dolor de una pérdida, es como vergonzoso, porque el estigma de que arrastra a la sociedad desde temas religiosos hasta temas sociales o ideas de que, bueno, pues fue la decisión que tomó, es libre de tomar la decisión. Y hay que ver una cosa, cuando una persona está en una situación límite, la libertad no existe, porque es que no ve otra salida. ¿Qué es una situación límite? Una situación límite que puede ser consecuencia de muchos factores, tanto económicos como sociales, como familiares, sentimentales, de colegios, de institutos, puede ser, es multifactorial, no es una cosa sola. Pero últimamente, o quizás por tu conocimiento, Carmen, ¿cuál es el motivo mayor que está llevando a las personas a intentar lesionarse, quitarse la vida? No se sabe exactamente qué sea, o sea, no es un motivo solo, no se sabe exactamente, muchas personas se llevan eso consigo. Quizás han sufrido, puede ser un fracaso amoroso, puede ser la familia que no lo protege, que lo abandona, pueden ser muchos factores. No se puede decir hay un factor solo y el mayor. Hay riesgos en muchos aspectos. Los adolescentes son un riesgo alto porque están expuestos a muchas cosas, sobre todo muchos cambios ya a nivel hormonal, a nivel social, la presión de los institutos, a veces, a veces el bullying, que es una de las cosas. ¿Me estás diciendo, Carmen, que cada vez se percibe más, para ser lo más transparentes y más directos posibles a la gente, cada vez se percibe más por la gente que está más en riesgo, las personas que están más en riesgo de autolesionarse, de quitarse la vida, ¿son jóvenes? Hay muchos jóvenes, pero después también están muchos de la tercera edad, muchas personas mayores que se ven solas, también se sienten como que son una carga y a veces tienen esa idea. También está amas de casa que sus hijos ya hicieron su vida y se ven después que no tienen más nada que hacer y un poco se deprimen. Cuidado, que es que la depresión y la ansiedad tan frecuente en nuestra sociedad puede generar una ideación suicida, pero muchos depresivos y muchas personas con problemas de ansiedad no quiere decir que todos tienen idea de suicidarse. Hay veces que no pasa por la cabeza una cosa así. O sea, no son ni todos los que padecen un trastorno que tengan una ideación suicida, ni los que no lo padecen, que no tienen ningún trastorno, no tengan ideación suicida. Una persona totalmente normal en una situación crítica que no puede resolver un problema, se puede enfrascar ahí y no salir. Oye, Carmen, hemos visto cómo desde las instituciones se han puesto en marcha potentes campañas contra la violencia de género o sobre los accidentes de tráfico. Pero, ¿qué pasa con esta realidad que ahora nosotros estamos tratando? Bueno, es admirable la labor que han hecho. Sí, es admirable la labor que han hecho en estos sectores. Me gustaría que nos apoyaran de la misma manera, tanto a nivel gubernamental como a nivel social, porque el suicidio se da la espalda por miedo, porque no se comprende, por ese tabú, por ese miedo a que haya un ejemplo a seguir, que otro lo imite, un efecto de imitación. Entonces eso se queda un poco... Pero si hablamos de violencia de género, que han hecho una labor tan grande, yo creo que se puede lograr lo mismo. Date cuenta que en violencia de género las cifras
de muertes eran mucho más bajas y se hizo una labor inmensa y admirable porque se logró, se logró en pocos años. A nivel de tráfico, yo hago esta mención también porque habían muchos accidentes de tráfico y se bajó al 70% las muertes por accidentes de tráfico. Entonces nosotros hemos empezado una lucha, nos vemos ahora mismo solas porque no tenemos ningún respaldo, ningún apoyo. Los partidos políticos, un poco antes de las elecciones, sabemos que estaban muy ocupados, pero ni se preocuparon por el tema. Hemos ido al Congreso de los Diputados a pedir que se escuche con otras asociaciones. Hay 3 asociaciones o 4 asociaciones más en España. ¿Y se han unido? Y nos hemos unido, hemos estado en contacto porque la problemática es grave. Y hemos pedido, pero es que nadie quiere hacer nada. Entonces, yo sé que es algo lento, pero... Nosotros, en nuestro entorno, ¿cómo podemos ayudar a una persona que a lo mejor sabemos que... Bueno, saber que una persona puede... ¿Cómo se pueden prevenir, por tanto, los suicidios? Es lo primero que a uno se le viene a la cabeza por querer ayudar. Bueno, yo pienso que el suicidio se puede prevenir. Lo que pasa es que no estamos educados para detectar una persona que está triste, una persona que necesita hablar. A veces la vida hoy día, yo no sé qué es lo que está pasando, pero cuando viene alguien con un problema, ay no, dramas no, por favor, ay no me amargues el día, la gente no está dispuesta a hablar, a escuchar, dispuesta a escuchar. Hablar está dispuesta a hablar, a escuchar. Sí, a escuchar. Y entonces realmente se ven solos. Es como que la tristeza, la frustración, el fracaso parece que está mal visto en nuestra sociedad. Somos competitivos y cuando las cosas no salen bien, la gente no te apoya para que vuelvas a intentar. Más bien si pueden. Te joden, sí, te pueden, te joden. Sí, eso. Entonces, en la el parte caso, más miserable, una de las partes más miserables que tiene el ser humano, desgraciadamente. Sí. Entonces, y hay de todo. En el seno de las familias también nos encontramos con que tampoco saben cómo actuar. A veces lo toman mal, dejan a la persona sola porque piensan que, oye, esa es tu decisión, estás loco, estás loca, mira qué vas a hacer. No es tan fácil, no es tan fácil. Hay que educar. Carmen, si alguien nos está viendo y imagínate tiene algún familiar, algún amigo, alguien que lo haya intentado y que necesita de más auxilio o quiera tener más información, ¿cómo nos dirigimos hacia ti o a tu organización? Bueno, tenemos un Facebook que se llama Luz en la Oscuridad. Tenemos una página web también que se llama Asociación Luz en la Oscuridad. Y ahora mismo hemos tenido gente que nos ha mandado algunos psicólogos porque ellos mismos se encuentran que no pueden atender a toda esta gente. Entonces los refieren a la asociación pues, para que hablen, para que les escuchemos, que vean que no están solos, que hay más gente ahí. Y hacemos alguna reunión de grupo con gente que ha tenido una ideación suicida o intentos de suicidio. También otra cosa es los familiares que han tenido una pérdida por suicidio, que se encuentran solos totalmente. Ni siquiera en el seno de la familia se habla de eso. Es cada uno... Sí, es como si fuera, es un tabú incluso. Es un tabú. Se suicidó y vamos a... Sí, y están en riesgo también de depresión, en riesgo de querer quitarse la vida. Oye, Carmen, y hay que ayudar, ¿por hay qué que apoyar. decides? ¿Perdón? ¿Por qué decides poner en marcha o participar de esta asociación? Pues mira, muy cercano a nosotras ha habido suicidios. Concretamente, mi hija ha tenido 2 intentos de suicidio y ante la incomprensión familiar que tuvo, yo no estaba aquí en esos momentos, estaba en Estados Unidos y mi hija vivía con un familiar y cuando tuvo el primer intento de suicidio, la echaron a la calle. Entonces yo veo que bueno, es cuando más necesitas ayuda. ¿Cómo vas a abandonar a una persona que más necesita tu apoyo, que tienes que llevarla quizás a alguien, a un hospital para que quitarle esa crisis suicida? Porque es un momento de crisis, cuando eso pasa, vuelve a estar bien. Entonces, imagina que en la familia se encuentra muchas veces la incomprensión. Eso me puso a mí en marcha. Aparte de... amistades que han sufrido pérdidas de este tipo,
de hijos, de niños. Te agradezco que hayas hablado con tanta claridad, contando el caso de tu hija, porque al final decimos quitar tabúes, pero quitar tabúes es, hay que empezar por uno mismo, por contar su experiencia, porque mira, yo estoy aquí porque esto me ha pasado, lo he sentido, lo he padecido, y creo que además es necesario que esto se cuente para que las familias no sientan vergüenza, para que la persona no sienta vergüenza y sobre todo necesite ayuda, porque qué mérito tienen que se hayan producido en Canarias tantos suicidios, o sea, no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido taparlos. Está ocurriendo algo y no lo queremos contar o no lo podemos contar. Hombre, siempre con respeto, que es de lo que se trata. Y más cuando la persona termina falleciendo. Y más respetando esa situación para el resto de la familia. Pero no, porque además está demostrado que el ocultarlo produce todavía un daño mayor, sobre todo al entorno. Gracias, Carmen. A ti, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. A la vuelta les voy a presentar a un caricaturista, a un dibujante, el amigo Carlos, que es maravilloso. Espero que me haya traído mi caricatura. Y a Nur, de Ortología Deportiva de Canarias. Quédense con nosotros. Abrimos sección con Nur Majés, Podología Deportiva Canarias. Buenas noches, Nur. Buenas noches. Déjame darte dos buenos besos. ¿Dónde has estado metida? Pues por todos lados, por todo el mundo. ¿Te fuiste de viaje? Me fui de viaje, me fui de luna de miel. Ah, ¿te casaste? Me casé y nada, y ahora de vuelta a la rutina. ¿Con aquel chico que yo conocí? Sí, con mi marido, con Sandy, porque vino aquí a acompañarme. ¿Y se fueron de luna de miel? Por ahí. Al otro lado del mundo. Mi madre. Y mientras tanto, las personas que vamos a tu clínica, ¿qué? Bueno, me han esperado y han sido fieles conmigo y nada más llegar he cumplido. Vale. Es verdad. Es verdad. Es y verdad. tú eres testigo. Oye, ¿a un viaje que se lleva uno? ¿Unas sandalias, unos tenis? Sandalias. Sandalias. Por supuesto. Tú eres más de calzado abierto, ¿no? Me gusta lucir pie, ya que soy podólogo. Bueno, oye, ahora para el verano, Nur, vamos a dar consejos a la gente, a quienes nos están viendo, para la elección de un calzado adecuado, que sea cómodo y adecuado para esta fecha, ¿vale? Vale, lo importante a la hora de elegir un calzado son que sea abierto, pero transpirable. Evitar materiales plásticos, sobre todo. Luego, otra característica importante es que tenga una buena sujeción, porque el estar chancleteando todo el rato realmente lo que hace es que tengamos los dedos en garra, ¿vale? O sea, en pantalla vemos un tipo de calzado que es de tipo abierto y sujeción, una buena suela de agarre para evitar pues los resbalones, y también el hecho de ir muy plano de suela lo que hace es que nos crea patologías de fascitis plantares, tensión en todo lo que es la musculatura posterior. ¿Y entonces las cholas? Las cholas es lo peor que hay, pero claro, realmente pero es lo que más negocio me da a mí después. Oye, tu honestidad, tu claridad, la verdad que... usar más altura, obviamente. Vale, lo recomendable, en este caso, la chola no, aunque la solemos No para utilizar. Caminar kilómetros, obviamente a la playa vas a ir en chola, pero no vayas no a hacer la una vida en caminata. chola. Exacto. Vale, Sí. porque no ir a Candelaria en cholas caminando. No. Porque claro, como tú decías, los dedos están ahí en... Vas agarrando y también el desgaste del talón. Vale. Veo que has puesto calzado cómodo para la mujer, pero hay calzados de estos. ¿Has pensado en los hombres? Los hombres Sí, tienen los hombres no tenemos problemas en los pies. Bueno, sí que los tienen. ¿Entonces? Sí que los tienen. Hay sandalias para hombres también que tienen sujeción por detrás, pero realmente lo que sí recomienda al hombre es van a usar siempre zapatos cerrados, por lo cual tienen que tener más precaución y más cuidados en el secado de los pies, evitar tanta humedad. Cuando llegues a casa, lavarte los pies, secártelos. Ahí se tienen que cuidar más los hombres que las mujeres. De todas maneras, yo en esto de los calzados para hombres, lo que sí creo que el problema está en los feos que son las cholas esas que nos venden a los hombres para movernos y tener los pies un fisco más al aire. Son diseños horribles. Son horribles. Yo estoy de acuerdo. Los únicos buenos que yo he encontrado los he encontrado en Calzados Dama, que están en La Gallega, por cierto, y en el Centro Comercial del Trompo. Pero es lo único más o menos decente, porque el resto, de verdad, que no hay cosa más fea. ¿Cómo no te vas a mandar una chola?
Bueno, tenemos otra imagen preparada. Sí. Vamos a verla. Vale, esto es un uñero. Sí, un uñero, uña encarnada. Realmente es muy frecuente que se produzca, sobre todo en verano, porque es cuando realmente se clava la uña y al crecer molesta por los bordes. Empezamos a notar pues un enrojecimiento, que es lo que vemos en la imagen, y normalmente lo dejamos progresar hasta que llega un punto de que tenemos la imagen en vivo al lado de un pie realmente con infección. Entonces, ¿por qué se produce esto? Tiene dos orígenes. Uno que es genético, pues nuestro padre, nuestra madre lo tienen, nosotros, por desgracia, muchos lo heredamos. Y otro es un mal corte de la uña, ¿vale? O tendemos a arrancarnos la uña o a cortárnosla a trozos con un corta uña, y todo eso hace que cuando crezca la uña se clave. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, hacerse un buen corte de uña. Segundo, si tenemos una leve molestia, ir ya al podólogo, no esperar hasta el grado que muestra en la imagen, porque ese grado es para cirugía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en consulta? Hay dos cosas. Un mantenimiento, que es cortar la uña recta, limar los bordes, dejarlo redondito para cuando vaya creciendo la uña que esté totalmente recta y no tienda a clavarse. Y lo otro, en pacientes que tienen ya ese problema constante y ven que ya se desesperan, pues quitarla definitivamente. No es quitar la uña entera, lo aclaro, es solamente retirar los bordes, quemar un poco la matriz con un ácido. Es una cirugía ambulatoria, ¿vale? Que se hace en consulta. Que es algo que rápidamente... Es muy rápido. Se pone anestesia. La podemos solucionar. Sí, se soluciona y no se clava más. Porque el problema, yo creo que lo que suele pasar con la uña que se entierra la carne, con los uñeros se llama, sí, es que obviamos que se puede convertir en un problema y lo que intentamos es todavía cortar más la uña, y lo que hace es que clavarse se siga más atravesando abajo, más abajo. Y después vienen a la consulta, quítamelo ya. Pues claro, todo esto lleva un proceso. Cuanto antes vengas, cuando tengas una leve molestia, más lo podemos solucionar. Vale. Ahora, si viene con una infección, hay que dar antibiótico, hay que esperar a que desinflame, es más lento. Y muchos notan que con las sábanas les molesta el roce. Imagínate. Ahí es ya un poco más grave, entonces ahí sí o sí tienen que venir a consulta. Vale. Oye, una pregunta que me hago, porque hablábamos antes del zapato abierto, pero ¿con zapato abierto se puede utilizar plantilla? Con zapato abierto, claro. Hay muchas personas que dicen, ¿y cómo lo uso en una chola? En una chola obviamente no se puede, ¿vale? Porque la tira va entre los dos dedos y no se puede. Pero el tipo de sandalias esas que son feos para hombres, pero para mujeres también, o sandalias así de tiras, en Podología Deportiva Canarias hacemos unas plantillas edición verano, ¿vale? Que lo que tienen que son 3/4, es decir, no llegan hasta el final. Entonces, a la hora de ponerla en la sandalia, encaja perfectamente. Yo lo que hago es entallarla al zapato que me trae el paciente. Y que es lo bueno también, que trae un forro muy fino. Las hacemos con un forro muy transpirable que evita la continua sudoración. Y yo lo que recomiendo es pues, que la peguen con velcro al zapato, así no está chancleteando la plantilla en la sandalia. Oye, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en verano y cómo podemos evitarlas? Vale, en verano sobre todo es muy frecuente la fascitis plantar, por ejemplo, con el continuo uso de cholas o zapato plano. Lo que hace es crearse esa fascitis y muchos en verano pues empiezan a hacer deporte y ahí es cuando se agrava. Entonces, cuando empieza esa leve molestia en la planta del pie, que suele ser por las mañanas cuando empieza a molestar, y luego se va yendo al caminar, pues yo recomiendo venir a consulta para hacerse un análisis de la pisada y ver si realmente es una fascitis o no. Otra de las patologías que muestro es los hongos en las uñas. Llega el verano y muchas personas tienen hongos ya y lo que hacen, sobre todo más que nada mujeres, es tapárselo pintándose la uña. Claro, y eso al final no elimina el problema. Eso no elimina, eso lo agrava. Cubre. Y lo agrava. También lo agrava, no porque el hongo se cultiva en oscuridad y humedad. Entonces lo estamos tapando. Entonces, a las personas que tengan el hongo, en consulta lo tratamos con láser y es un tratamiento bastante rápido. Entonces, no dejen que pase el verano entero porque todos sabemos que aquí el verano dura pues hasta noviembre, ¿no? Realmente, el ir con zapato abierto. Entonces, procuren venirse ya para empezar a tratarlo y cuidados para prevenir coger el hongo son cuando vayamos a las piscinas y demás, evitar estar descalza en duchas públicas, procurar secarnos bien la uña con secador si la tenemos hueca, no dejarla muy larga y secarnos bien entre los dedos, porque en la piel es donde empieza el hongo. Nur, te seguimos a través del Facebook, sí, de las redes sociales y también en
Pues en el teléfono, en tu página web, donde tenemos todos los datos para dirigirnos a ti y pedirte consultas. Sí, claro que sí. Gracias, Nur. Gracias a ti. Podología Deportiva Canaria. Acuérdense de eso. Esta mañana hemos asistido en el Loro Parque a la inauguración oficial de la reunión anual de la Asociación Española de Anatomía Patológica Veterinaria, que en esta ocasión se celebra en las instalaciones del reconocido como mejor zoológico del mundo, el Loro Parque. Vamos a verlo. Un saludo desde el Puerto de la Cruz. Hoy nos encontramos en el Loro Parque porque aquí se celebra la reunión anual de la Sociedad Española de Anatomía y Patología Veterinaria. Les mostramos lo que ocurre en el interior del Loro Parque en el Puerto de la Cruz. Nosotros damos una importancia especial a todos los congresos en donde se desarrolla la ciencia, porque no es solo una comunicación, sino que es donde nos unimos todos los científicos para crear esa ciencia que protege a los animales y nos protege a nosotros mismos. La manera de conservar, la única manera, es a través de hechos científicos reales. Nuestro cónclave más importante fue en septiembre del año pasado, donde vinieron más de 850 personas, 50 países de todas las partes del mundo se dieron cita aquí. Este es otro con carácter ya no solo nacional y regional, sino también internacional, porque tenemos ponentes internacionales que van a hablar de patología de peces. O sea, estamos hablando de diagnosticar las enfermedades que tienen los peces, saber qué ocurre, qué tienen, cómo funcionan, y ese conocimiento es clave porque nos afecta a nosotros, es nuestro entorno, y bueno, esa es la apuesta de calidad siempre del Grupo Loro Parque. En Gran Canaria la Facultad de Veterinaria es una de nuestros principales apoyos, la Universidad de La Laguna también, pero luego tenemos una red de conocimientos a nivel mundial. Trabajamos con laboratorios, con las universidades de Colombia, de Australia, de Bolivia, los museos. Entonces, esa red de conocimientos coge fuerza en este tipo de eventos, porque también nosotros distribuimos el conocimiento a nivel divulgativo, en el que hacemos un especial hincapié porque la gente de la calle, que no está todo el día mirando este tipo de conceptos, es bueno que comprenda el esfuerzo que se hace y cómo se hace. Es por eso porque tenemos todo, nuestro laboratorio está vista al público, nuestra clínica veterinaria, nuestro quirófano, nuestros rayos X, todo se puede ver. Y esa es la gran ventaja que ofrece el Loro Parque, que 1.200.000 personas que vienen cada año pues, puedan ver todo nuestro corazón y atención hacia los animales. Cada 10 años tenemos la responsabilidad de celebrar este congreso y bueno, y hemos encontrado el marco perfecto fundamentalmente para lanzar los mensajes que queremos lanzar, que es fundamentalmente el papel del veterinario como responsable del bienestar animal y de la conservación de la naturaleza, o sea, especialmente de los animales, y desde el punto de vista de lo que nos toca como especialidad, la anatomía patológica, que somos un poco los SI de la fauna. O sea, somos los que tenemos que diagnosticar qué problemas pueden tener cuando mueren, y teniendo un buen diagnóstico podremos hacer un buen tratamiento y una buena prevención, y sobre todo una prevención con tiempo, planificar, especialmente en este mundo ya completamente globalizado y con una actividad humana frenética tanto en tierra como en el mar. Bueno, pues a ver si de alguna forma se pueden tomar medidas para mitigar el impacto tan grande que se está teniendo la actividad sobre la fauna, ¿no? De una cosa a la otra, ¿eh? Me dan ganas de hacer dos cosas contigo. En serio, Carlos. Una es matarte y otra es... Mátame poquito. Comerte a mordidas, ¿eh? Por no decirte comerte a besos, que también. A ver, me voy a acercar yo con permiso del realizador. En realidad yo creo que esta es la realidad y aquí la ficción. Por favor, yo creo que a las exposiciones me lleves a mí, no a la caricatura. Bueno, puede ser. Si la mejor caricatura es la real, me voy a traer a Manuel Artiles.
Carlos, gracias por estar con nosotros. Nos encanta, a mí me chifla. Escúchame, seguía tu trabajo del zaguán de Carlines, de verdad, lo seguía. Además en Atlántico Hoy, que es un digital que con mucho rigor, con mucha seriedad está creciendo y a mí me tiene obnubilado, la verdad. Me gusta el trabajo que se está haciendo allí. Además le tengo un cariño muy especial a quienes han creado esta idea. Pero hoy nos traes una pequeña muestra de ese trabajo que muestras en Atlántico Hoy. Todos los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes sale la caricatura sale los viernes. Los viernes, sí. ¿Vale? En Atlántico Hoy. ¿Cómo surgió la idea de en el zaguán, llamándolo el zaguán, generar estas caricaturas, estos dibujos? La idea viene ya creo que hace unos 4 años que empecé con esto, ¿no? Empecé en La Voz de La Palma. Y fue, porque yo llevaba esta idea mascándola un poco, de volver a llevar a la prensa la ilustración, ¿no? Una técnica que se usaba siempre en lo que es la prensa y que llegada a la cámara fotográfica y con el tiempo se ha ido olvidando, ¿no? Entonces yo quería volver a meter el lado gráfico y cálido, ¿no? Y de ahí estaba mascando hasta que empecé a hacer retratos de la gente de la actualidad, de la política, de la sociedad canaria. ¿Te puedo confesar una cosa con respecto a mi experiencia contigo? No, tengo que confesarles que no le conocía personalmente. Seguía su trabajo, francamente. El trabajo de Carlos yo lo seguía en redes sociales, sobre todo en el digital. Pero claro, es que el digital además lo publica en las redes sociales, que les invito además a seguirlas. De Atlántico Hoy. Ponen Atlántico Hoy y les aparece por todos lados, ¿eh? Y además les invito a seguir el trabajo informativo de ellos y del Dorsal. ¿Vale? Pero yo tengo que confesarles que probablemente les haya pasado a muchos de ustedes cuando se van, pues no sé, en Gran Canaria, nos vamos aquí a Maspalomas, en Tenerife, nos vamos aquí al Puerto de la Cruz o a Playa de las Américas. Bueno, y nos encontramos con alguien que está pintando una caricatura, un artista que está pintando una caricatura y te ves ahí la persona de pie derecho que yo de verdad he tenido ganas de que me pintaran una caricatura. Y fíjense, sin pedirlo, ahí tienen la mía. Vamos a ver ejemplos. O sea, que te confieso que realizaste un sueño, ¿vale? Vamos a ver el primero de ellos. Son personajes públicos que vamos a ver su imagen y su caricatura, ¿vale? Por ejemplo, el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Así lo dibujó Carlos Carlines en su zaguán. Aurelio Abreu, del Partido Socialista, vicepresidente en funciones del Cabildo de Tenerife. O Carlos Alonso, presidente en funciones del Cabildo de Tenerife. El director de los Sabandeños, Elfidio Alonso. Óscar Izquierdo, amigo de esta casa, presidente de FEPECO. Javier Abreu, colaborador de Mírame Televisión, político. Muiño, también colaborador, oftalmólogo, colaborador de esta tele, el famoso Muiño. La líder de Podemos en Canarias, Noemí Santana, de Podemos. Ana María Oramas, vestida de magas para la romería de la Orotava. Pilar Romeo, compañera de Televisión Canaria, presentadora de los informativos. Ahí tienen ustedes la caricatura de Pilar. Bueno, y tantas otras. ¿A cuánta gente has dibujado? Pues hoy el 189. ¿Cuántas? 189. O sea, ya por eso digo que ya 4 años, una por semana sin parar, pues viene a salir pues esta cifra ya, ¿no? Que oye, al final yo miro y digo, esto ya es una bola que va creciendo cada vez más. Oye, se me acaba de ocurrir una cosa, a ver si es posible hacer. Sí, yo me meto en cualquier fregado, ¿eh? Vale, ¿te podría ser que el zaguán, por un instante entrara una cámara al zaguán y mostráramos un anticipo de lo que nos vamos a encontrar en el digital? Es decir, tú tienes previsto pintar, dibujar a alguien, que a ese alguien lo traigamos nosotros al plató y
por un instante, empezar el dibujo de esa caricatura. ¿Podría ser? Empezarla, sí, se podría hacer. Podríamos verlo, porque yo el proceso mío es más lento, porque yo... Explícame, por favor, explícanos. Claro, yo lo que hago es... la persona no sabe que lo voy a retratar, es un personaje público, entonces yo tiro de redes sociales, de internet, hasta que encuentro... ¿Cuántas fotos, cuántas imágenes sueles ver para hacerte una idea de sus facciones? Depende de la calidad de imagen que hay que puedo encontrar, pero desde que yo encuentro 3 fotos que tienen la misma pose... ¿Ves el hocico 3 veces? Y dice, este es, y con los ojos cerrados... ¿En qué te fijas? Dime en qué te fijas. Dependiendo de la persona, el gesto, porque hay gente que hace gestos que incluso ellos mismos no saben que tienen un gesto. Me pillaste con el gesto y con toda la boca. Claro, sí, con la sonrisa, ¿no? Pero yo recuerdo de un alcalde de que le hice con la boca torcida y me vino a preguntar por qué lo había hecho así. Y me dijo, mira, que me puse a mirar la foto y resulta que yo cuando sonrío tuerzo la boca y no lo sabía hasta que vi la caricatura. Entonces, por eso te digo que cuando encuentro 3 con el mismo gesto, ahí es cuando yo empiezo a trabajar. Entonces, por lo que el tiempo que me lleva la investigación, y ya después, como la técnica es acuarela, primero la parte de la tinta y después la parte de la acuarela, que es un proceso un poquito más lento. Yo te hablo de mi caso, insisto, no te conocía y a mí me sentó maravillosamente bien esa caricatura. Me habían advertido que iba a haber algo en Atlántico Hoy. Claro, a mí me lo comenta Coqui el Día de los Inocentes. Digo, a ver, ¿qué carajo inocentada vas a inventar? Y no. Coqui pasa de inocentada y lo que coincidía ese día con la publicación de mi caricatura. A mí me ha sentado de maravilla, es algo además que deseaba que me ocurriera. Pero ha habido alguien a quien, es como lo de las canciones de las murgas, a mí me encanta que me canten las murgas, pero ¿ha habido alguien que a lo mejor se haya sentido incómodo? Yo creo que no, o por lo menos si ha sido así no me lo han transmitido. No me lo han dicho, porque a casi todo el mundo los he visto, ¿no? En exposición o porque al final Atlántico Hoy hacemos una exposición a final de año y invitamos a los que están retratados y Atlántico Hoy les da a través de mí la caricatura, que por cierto ya es tuya. Vamos a hacer algo, yo la recojo, ya está recogida y te la devuelvo. Vale. Porque como yo no siga rulando en la exposición, te lo juro, que me cojo un berrinche, entonces sí. Vale, habrá que ver. Vale, te lo pido. Vale, habrá yo que quiero continuar en tu exposición. Dime una cosa, Carlines, me consta que en El Hierro, te digo porque el presidente del Centro de Iniciativas y Turismo, el reconocido Amos, se chifló con la exposición. Sí. Encantó, en una isla tan chiquitita que fue un acontecimiento. La vamos a poder ver en más lugares esta exposición. La gente, por ejemplo, que nos esté viendo de Fuerteventura, de Lanzarote, de Gran Canaria, de cualquier otro rincón, va a ver la exposición. Yo espero que sí, y sobre todo porque yo después de que sale publicada en Atlántico Hoy, yo la saco en las redes sociales, en las mías, ¿no? Y tengo gente que me sigue y que interactúa conmigo. Y ya me están pidiendo, oye, ¿cuándo vienes por aquí? Entonces, pues ya empieza a mí en querer, con la experiencia que traigo del Hierro, con la invitación que me hizo el Centro de Iniciativas Turísticas en El Hierro, pues ya de seguir avanzando. Incluso ya un periodista de la SER en Lanzarote ya se ha interesado en que quiera que vaya para allá. Entonces yo encantado, yo si puedo seguir moviendo el zaguán por todas las islas, pues para mí... Además algo nuestro, el zaguán, claro. Vamos, me encanta. Qué ganas para un nombre de un programa, pero claro, si ese programa lo hago, tiene que ser contigo. Estamos viendo a Lope Afonso, a fondo lo pintaste, a Manuel Domínguez. Hemos visto muchos más durante esta conversación. ¿100 cuántas? 89 con la que terminé hoy, que saldrá mañana. ¿No podemos avanzar de quién es? Venga. Te puedo decir que es un expresidente del gobierno de Canarias. ¿Paulino Rivera? Un expresidente, tenemos varios, ¿no? Bueno, o sea que mañana... mañana habrá que verlo, ¿no? Todo el mundo a buscar ahí, golifiar en Atlántico Hoy. ¿Desde cuándo te dedicas a esto, compadre? Pues creo que son unos 4 años con este proyecto en concreto. ¿Pero al arte? Pues desde que mi madre me decía que déjate hacer machango y ponte a estudiar. ¿En serio? Sí. Carlos, me ha encantado tenerte en Mírame. De verdad, me gusta el trabajo que hace todo el equipo de Atlántico Hoy, pero desde luego estas cosas
todavía le dan más estabilidad, más interés a ese medio de comunicación que, insisto, yo felicito a Coqui Clavijo y a toda la gente que hay detrás, porque en el ámbito deportivo con el dorsal están haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso. Tienen ahí a nuestro Manoj Dajwani y a un montón de firmas interesantes y, por supuesto, una redacción muy seria, modesta, pero con paso firme, pequeñito, despacito, con buena letra y con muy buenos dibujos, expresando, pues bueno, por el comportamiento a través de una caricatura de gente conocida por todos ustedes, o bien por los medios de comunicación, pero el ámbito empresarial, lo público, lo político, etc. Ten buena noche, amigo. Muchas gracias. Ya estoy pensando en la caricatura de mañana. Oye, ¿se puede repetir? ¿Puedes ver a una celebrity, a un famoso que pueda repetir? Yo, si es necesario, me cambio del pelo a blanco, me lo mudo. Hombre, claro. Salgo con camiseta, en vez de sin camiseta, con lo que tú me digas, con tal de protagonizar una nueva escena. Siempre la caricatura evoluciona como el ser humano. El ser humano va creciendo, va cambiando y entonces la caricatura va con él. Gracias, Carlos. El amigo Carlos Carlines, del Zaguán. Con él les deseamos a todos feliz fin de semana. Gracias por vernos desde cualquier rincón del planeta. Adiós.